Bien, buenas noches. Vamos a orar al Señor y vamos a dar inicio a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos darte gracias, Dios mío, en la noche de hoy. Gracias por tus palabras que son vivas, que son eficaces, que son más cortantes que espada de dos filos, que penetran hasta partir el alma y que disciernen los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Padre, estamos delante tuyo para rogar e implorar tu misericordia. Padre, gracias por este tiempo especial que nos concedes la dicha y la bendición de podernos congregar en tu santo y glorioso nombre, con el único propósito de ser instruidos, con el único propósito de ser amonestados, pero también al mismo tiempo de ser edificados, Señor. Muchas gracias te damos, Dios mío. Gracias porque en tu presencia siempre hay plenitud de gozo. Ayúdanos, Dios. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, e invocamos tu santo nombre. Ayúdanos, Dios. Ten misericordia, Padre Santo. Así como el Padre se compadece de sus hijos, así Jehová se compadece de los que le temen y de los que guardan sus mandamientos. Enséñanos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a tener la bendición de leer el cuarto de los mandamientos. Quisiera recordar Éxodo capítulo 20 y tener en mente la lectura y el contexto del libro del Éxodo y poderlo mirar también desde el libro de Deuteronomio. Dice entonces así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad a la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificad sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas.
En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres saltar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces estamos para una vez más estudiar el cuarto de los mandamientos y asimismo poder discernir la palabra del Señor. Inicio diciendo que este es de los mandamientos muy mal entendidos, muy mal comprendidos, y quisiéramos que en estos 3 miércoles pudiéramos entender 3 cosas. En primera instancia, lo que hoy estaremos estudiando es la conmemoración del día de reposo. En segunda instancia, de hoy en 8 días, si el Señor así lo permite, estaremos estudiando la santidad del día de reposo. Y dentro de 15 días estaremos estudiando lo que se debe hacer o la vivencia del día de reposo. Así que hoy estaremos estudiando la conmemoración del día de reposo. Y para ello, pues tenemos que remitirnos a Éxodo capítulo 16. En Éxodo capítulo 16 se va a mencionar el día de reposo, haciendo referencia a el Señor cómo habla cuando les va a dar el maná. En Éxodo capítulo 16, versículo 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En esta parte de Éxodo 16 ya el pueblo ha pasado el Mar Rojo, han pasado también por un lugar llamado Mara y obviamente ahora se encuentran a puertas de enfrentar a los amalecitas en el capítulo 17. El pueblo va murmurando y va recordando todas sus vivencias, entre ellas, entre comillas, la satisfacción que ellos sentían al comer allí en Egipto. De hecho, recuerdan que comían carne, comían pan hasta saciarse, pero que ahora eh, no disfrutaban de lo mismo, que ahora estaban, entre comillas, aguantando hambre. Esta situación los lleva a murmurar contra Moisés. Dice el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si andan en mi ley o no. O sea, siempre el Señor les ha dado ordenanzas y siempre el Señor les ha dado la bendición de recibir su palabra. El problema está en que cuando el pueblo recibe la palabra del Señor o cuando el pueblo recibe la palabra de Dios, el pueblo por su servicio y por su corazón le es muy difícil recibir la palabra, le es muy difícil cumplirla. Lo segundo es que el pueblo al recibir la palabra del Señor van a persistir en obstinarse. Por eso el versículo 4 termina diciendo, y vamos a ver si el pueblo anda en mi ley o no. El versículo 5 de Éxodo 16 dice, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Lo que la Biblia nos indica o lo que la Biblia nos señala o lo que la Biblia nos muestra es que ya se tiene un preámbulo al día de reposo. Dice, en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que tienen que recoger cada día. Es decir, que en el día sexto ellos tenían que hacer un alistamiento, ellos tenían que hacer una preparación de alimentos y como ese día iba a caer maná, debían recoger la porción de ese día más la porción
del día de reposo. Versículo 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel en la tarde: sabréis que Jehová os ha dado la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Obviamente acá el pecado de el hablar, eh, de murmurar, y la palabra acá murmurar significa hablar eh, desobligadamente contra Dios. ¿Cómo se murmura? En queja. ¿Qué quejas pronuncia el pueblo aquí? ¿Y por qué Jehová nos trajo aquí a morir a este desierto? ¿Por qué el Señor nos trajo aquí a aguantar hambre? ¿Por qué el Señor nos trajo a morir aquí con nuestros ganados, con nuestros niños y con nuestras mujeres? De hecho, la palabra murmurar significa hablar equívocamente contra alguien, y en este caso lo están haciendo contra el Señor. Así que en el versículo 9 de Éxodo 16, la Biblia nos dice: y Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras oraciones. Y ha hablado a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, eh, diciendo: miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube, y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan de Jehová que os da para comer. Bien, algo muy importante acá que debemos tener en cuenta es que el Señor va a provisionar a su pueblo. A pesar de ser un pueblo murmurador, querelloso, ser de dura cerviz, contumaz y rebelde, aún el pueblo ensancha su misericordia. Dios ensancha su misericordia sobre el pueblo. Dios es misericordioso. Los va a saciar de su bendición, a pesar de lo que son, a pesar de lo que viven, a pesar de lo que están trasegando hasta este momento. Dios los va a bendecir. Él les va a proveer de carnes. Se nos dice en el texto que el Señor les envió codornices, y a la mañana siguiente les envió el maná. De hecho, la palabra maná significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Desconocido. Eso significa la palabra maná. Es el pan que el Señor les envía del cielo. ¿Cuánto va a durar el maná? Va a durar los 40 años que el pueblo va a peregrinar en el desierto. Versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para cada uno, para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y sobró eh, al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Este trabajo lo tenían que hacer durante los 6 días. Todos los 6 días, vamos a decir entre comillas, la semana, porque no existía la semana como tal. Existía día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día de reposo. Y otra vez, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día de reposo. Y así sucesivamente se iba dando el tiempo. En el versículo 19 dice la palabra del Señor: y le dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y otros
y crió gusanos y herió, y se enojó contra ellos Moisés. Es decir, que tomaron una porción de demás, tomaron de demás por avaricia, pero eso que tomaron de demás se echó a perder. Así que cuando llegamos al versículo 22, dice la palabra en Éxodo 16. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió, ni se echó a perder. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Esto significa que en el día de reposo el Señor no daba el maná. Es decir, que durante 40 años, en el día de reposo, el Señor nunca les dio maná. Bueno, primero que todo, buenas noches. Eh, Algo que me llama la atención al considerar el mandamiento en Éxodo es porque de pronto a mí me viene como la idea de qué significa reposar, porque podemos tener una idea diferente de lo que es reposar. De pronto para algunos reposar es dormir, para otros reposar es ver televisión. Entonces, pues me parece importante como remitirnos al origen del día del reposo, como a revisar Génesis, porque acá dentro del mandamiento el Señor primero nos manda a acordarnos y creo que es algo importante porque nosotros somos muy dados a olvidar. Por eso él dice, acuérdate del día de reposo. O sea, en nuestra tendencia natural somos olvidadizos. Tendemos a dejarlo pasar. Y hay un propósito, dice, acuérdate de este día de reposo, pero creo que me parece importante como clarificar que es el Señor reposo. Y dice que el propósito, dice para santificarlo, el propósito es que sea un día separado, un día bendecido, un día especial, un día consagrado a Dios, dedicado a Él, porque Él nos concede, dice acá 6 días trabajarás y harás toda tu obra, o sea, 6 días el Señor nos ha otorgado para nosotros, pero él se ha reservado solo un día. Y me llama la atención, dice, bueno, nos dice porque porque el séptimo día es reposo y dice que para Jehová tu Dios, o sea, este día es para Él, es de Él y es para Él. Eh, y nos dice expresamente que no debemos hacer nuestras obras en Él, ni nosotros, ni todas las personas, como acá lo dice, pues ni su hijo, ni su hija, ni las personas que conviven en nuestra casa. Y alude en el versículo 11 el motivo, dice porque, y refiere acá a la creación, no es lo que Dios está estipulando en la creación. Entonces dice porque el Señor lo hizo así, o sea, Él trabajó 6 días, hizo todo lo que tenía que hacer en 6 días y reposó el séptimo día. Entonces dice, por tanto, Jehová bendijo este día, lo declaró un día especial y lo santificó. Entonces creo que pues al examinar bien este versículo me llama mucho la atención y también Éxodo 31, que me parece súper interesante ese texto, de pronto poder revisar qué significa realmente el reposo para Dios y cómo es que surge en Génesis capítulo 2 digamos, este día especial. Bueno, bien, vamos a mirar, si ustedes gustan, Deuteronomio capítulo 5, versículos en Deuteronomio capítulo 5, recuerden que el libro de Deuteronomio, Moisés va a hablarle ahora a la nueva generación que va a entrar a Israel, perdón, que va a entrar a Canaán. Y dentro de la enseñanza, que es exactamente la misma, Moisés le va a indicar al pueblo lo siguiente. Le dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces estamos diciendo para mis hermanos que lo primero que vamos a mirar es la conmemoración.
Ahora, la pregunta de Amanda es, ¿qué es Shabbat? Pues hay dos palabras hebreas que describen la misma situación. La primera palabra, que es con Shabbat, S-H-A-B-B con W-V-A-T, significa el nombre del día. Pero hay otra palabra que se usa también en el original, que es la palabra Shabbat con una B que indica la esencia del día. Entonces, porque algunos entran en conflicto y llegan a pensar, bueno, es el sábado, entonces debemos entender que en el original, cuando se habla exactamente del día de reposo en su esencia, estamos hablando de Shabbat con una B. Con dos B, como aparece en otros pasajes de las Escrituras, habla del nombre del día. Entonces, hay que hacer la diferenciación en que una cosa es el día y otra cosa es la esencia del día. Y lo que estamos considerando en la noche de hoy es lo previo a la esencia del día, no al día como tal. Entonces, cuando hablamos de Shabbat con una B, estamos hablando de tres conceptos. El primero de ellos es desistir, el otro de ellos es cesar y el otro de ellos es reposar. Los tres términos son intercambiables. Cuando hablamos de Shabbat, estamos diciendo que se cesa, se desiste o se reposa. Uno de esos tres conceptos. Lo primero que el Señor nos va a decir y lo primero que le dice al pueblo es, acuérdate. ¿De qué debían acordarse? Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice así, acuérdate del día de reposo. Lo primero que ellos debían traer a la mente es que es un día que nos muestra la bondad y la misericordia del Señor. En Deuteronomio se les dice por qué tenían que guardar el día de reposo y tenían que guardarlo porque ellos habían sido esclavos en Egipto. Así que dentro de la conmemoración del día de reposo, lo que el Señor quiere mostrar con este mandamiento es que ahora ellos están en libertad. Lo segundo que el Señor quiere mostrarle a su pueblo es que ellos van a tener una dignidad. Dos conceptos aquí muy importantes para tener en cuenta. El concepto de y ahora el concepto de dignidad. Un concepto de dignidad porque en Egipto tanto las bestias como ellos no tenían derecho a descansar. Entonces, lo que la Biblia nos dice es que dentro de ese concepto de dignidad, ellos tienen derecho a descansar. De hecho, se considera una ley universal. Amandita. Y libertad, por lo que tú decías, o sea, porque no, como esclavos no podían tener ese descanso y No dignidad, tenían derecho a ese descanso. tenían que trabajar todos los días. Todo el tiempo eran Y esclavos. dignidad, Dignidad porque ahora ellos iban a ser superiores a las bestias. Aunque las bestias también van a gozar también de ese de privilegio. ese privilegio. De hecho, el mandamiento dice que tanto el asno como su Bestia. bestia, todo lo que esté en su casa también debe reposar. Entonces, dos conceptos de dignidad y de libertad. Entonces, ellos deben conocer que hay dignidad y ellos deben conocer que hay libertad y que es una libertad que Dios mismo obró cuando salieron de Egipto y que para obrar esa libertad o esa redención, pues el Señor proveyó de un cordero y que pues esa noche no los visitó la muerte a ellos. Ahora, iniciemos cuando el Señor dice, acuérdate. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esa conmemoración en nuestro ahora, en nuestro quehacer? La primero que debemos hacer es que nosotros debemos tener pendiente el día de reposo. El día de reposo para nosotros es un día especial, así como cuando uno pudiera decir, pero todos los días son lo mismo. Los que somos casados recordamos especialmente la fecha de nuestro matrimonio, a pesar de que es un día como cualquiera de las semanas, pero para nosotros es un día especial. O sea, no es un día común y corriente, no es un día como los demás días de la semana, sino que es una fecha especial. Entonces, cuando el Señor dice recuerden, está diciendo acuérdense. A nosotros no nos tienen que recordar el día que nos casamos. Porque nosotros lo tenemos muy presente, lo tenemos muy pendiente, lo tenemos dentro de nuestra agenda. También el día de nuestro cumpleaños. Es un día que nosotros lo tenemos presente en el calendario. Es más, lo señalamos en el calendario
porque ese día es el primero que miramos cuando inicia un nuevo año. Entonces, de esta manera el Señor dice, acuérdense, recuérdenlo. Es decir, que cuando llega el lunes, nosotros debemos estar en función de lo que va a pasar en el próximo día de reposo, en el próximo día del Señor. Algo también muy importante es que esa expresión, acordarse, es una expresión que nos lleva a que tengamos muy presente, que hagamos memoria continua, que lo recordemos inmediatamente, eh, se van dando los días de la semana. Entonces, ese recordar no solo es para el cabeza de familia, sino que ese recordar también es para el hijo, la hija, el esposo y toda la familia que esté en casa. ¿A qué nos lleva entonces este mandamiento, queridos hermanos? A que yo también tengo que recordarles a mis hijos, recordarle a mis hijas, recordarle a mi esposa, recordarme a mí mismo que hay un día especial para ir a adorar al Señor. Si ustedes recuerdan los primeros capítulos del Éxodo, ¿cuál era la petición cuando comienza en el capítulo 7 de las plagas? ¿Cuál fue la petición de Aarón y Moisés ante el faraón? Deja ir a mi pueblo 3 días camino del desierto para que adoren a Dios, para que adoren al Señor. Ellos deben ir de 3 días de camino para adorar al Señor en el desierto, a lo cual, ¿cuál fue la respuesta del faraón? Pues ustedes son ociosos, no les voy a dar tal libertad, más bien les voy a duplicar la carga, les voy a duplicar el trabajo y de esta manera ustedes seguirán cumpliendo con mi tarea, siguen siendo esclavos. Pero ahora el Señor dice, no va a ser así. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y como fuiste esclavo, entonces ahora eres libre. Disfruta de la libertad como descansando en un día señalado. Algo también importante es que esa palabra o la raíz de la palabra Shabbat también es la misma raíz de la palabra Shalom. Tiene que ver con el día de reposo, no solo tiene que ver con descanso, con cesar o con desistir, también tiene que ver con el asunto de paz, tranquilidad, de armonía, de pensar, de analizar, de cesar es sentarse, parar de todo lo que se está haciendo y meditar. E Israel tenía que meditar en su quehacer espiritual, mirar en qué se estaba fallando espiritualmente y en qué debían mejorar, cómo podían servir mejor al Señor. Es decir, que el día de reposo se recuerda para que el pueblo o nosotros podamos hacer un alto de nuestras cosas, hacer un alto de nuestras cotidianidades, hacer un alto de nuestras tareas y de esta manera poder pensar acerca de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestro hogar, pensar acerca de lo que estamos viviendo, reflexionar sobre todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Así que dentro de esta conmemoración había que tener esto muy en cuenta. Y algo que me llama la atención que tú dices ahorita, y es que pues, uno pero estamos incurriendo en fallar en este día, porque a veces uno cree que solamente es, ah, sí, vamos a la iglesia, vamos al culto, pero realmente no estamos preparando, o sea, anticipando el día de reposo. Parte de acordarse, así como tú decías del aniversario, no es el día, sino que uno viene preparándose, ¿no? O sea, uno va anticipando ese día especial. Y a veces uno llega el domingo a las carreras, rápido, salgamos, el desayuno, el almuerzo, el mismo de pronto por recorre de los otros días, porque uno no se ha acordado. O sea, acordar implica disponerse de antemano, preparar todas las cosas, y no como que lo coja el día y efectivamente uno puede decir, fui, pero no preparé muchas cosas que el Señor, en el texto que tú leías ahorita, en la noche del día anterior al día de reposo, ellos tenían que el día anterior tenían que tomar la doble porción, dejar todo listo. Y en Oh, eso creo que estamos fallando. ok. Bien, algo también importante en la conmemoración de este día es lo que Moisés y Aarón le dicen a Faraón en el capítulo 8 cuando viene la plaga de la rana. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva.
Fíjese que servir al Señor eh, es un concepto que tiene que ver con adoración. Es decir, cuando la Biblia nos habla eh, de servir, nos habla de adorar. Cuando la Biblia nos habla de servir, nos habla de ofrecer al Señor. ¿Qué ofrecemos al Señor? Creo que tenemos que lidiar con este concepto de servicio, porque cuando más adelante se instituyen las tres familias sacerdotales, es decir, la descendencia de Aarón, los coatitas, los meraritas y los gersonitas, todas estas familias tenían algo que hacer en el tabernáculo, pero era una manera para adorar al Señor. ¿Y cómo adoraban al Señor? Sirviendo. Entonces, cuando el Señor le dice por medio de Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo para que el pueblo me adore, está diciendo para que el pueblo me sirva. ¿Cómo se le sirve al Señor? Creo que el Salmo 92 nos habla de ello. Y quiero que por favor lean el Salmo 92 y puedan ver qué es lo que se hace propiamente en el día de reposo. ¿Vale? Dice el Salmo 92, pero con el título que dice. Dice alabanza por la bondad de Dios. Salmo, cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacornio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Bien, entonces si ustedes miran, este Salmo 92, de acuerdo al Evangelio de Lucas, se nos dice que lo cantó el Señor antes de ser entregado. Se conoce como los salmos previos a la conmemoración del día de reposo y que el Señor lo cantó la noche que iba a ser entregado. La primera conclusión que vamos a sacar en la noche de hoy es que el día de reposo es una conmemoración especial. Es el día en que su pueblo se dispone, como dice el Salmo 110, el día en que el pueblo se ofrecerá voluntariamente. Número uno. Número dos, que toda la semana debemos pensar en el día de reposo. La Biblia nos dice 6 días trabajarás. ¿Qué significa que 6 días trabajarás? Que en 6 días harás toda tu obra. ¿Cuáles obras? Te dedicarás a la profesión que tú tienes, te dedicarás a las tareas con tu familia, a las tareas con tus familiares, a las tareas con la cotidianidad de nuestra vida. Fíjense que el Señor hace todo en beneficio de su pueblo. ¿Cómo lo hace? Él nos da 6 días para que nosotros hagamos, entre comillas, lo que tenemos que hacer. Hacer todas nuestras tareas, lavar el carro, arreglar la casa, hacer un arreglo al interior del hogar, asistir a nuestros hijos en las tareas, todo lo que hay que hacer. El Señor dice, 6 días trabajarás, pero el día de reposo es día santo para Jehová. Algo muy importante es que en el Éxodo, en el libro del Génesis, como bien nos lo recordaba Amanda, el día de reposo no tiene tarde y la mañana. O sea, de los 6 días dice, fue la tarde y la mañana. Del día 1
fue la tarde y la mañana del día 2, fue la tarde y la mañana del día 3. Pero en el día de reposo no dice fue la tarde y la mañana del día de reposo, no dice así. Eso significa que el reposo como esencia no es tanto el día, sino que el reposo en esencia es una persona. Y esa es otra conclusión, que el reposo es Cristo Jesús. Y quiero que entendamos que se reposa en Cristo Jesús sirviendo. Se reposa en Cristo Jesús adorando. Cuando nosotros cantamos al Señor en la iglesia, ¿no sentimos descanso? Cuando cantamos al Señor, ¿no es una manera de descansar, una manera de reposar? Cuando decimos santo, 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 cuando las canciones nos muestran el evangelio, cuando las canciones nos muestran la gracia, el favor de Dios, la bendición del Señor, ¿no creen ustedes, hermanos, que es un tiempo de reposo, de descanso? Por supuesto que sí. De hecho, el Salmo 92 decía, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Debemos recordar el día de reposo a nuestros hijos. Es importante. Nosotros bien que mal ya tenemos un tiempo, ya tenemos, hoy nos decían esta tarde en una charla, viejos ya hemos vivido algo, ya hemos vivido lo que tenemos que vivir, lo que hicimos lo hicimos y lo que no hicimos pues vamos a mirar qué se hace. Pero hay que enseñar a nuestros hijos a que sean buenos creyentes. Y una manera de enseñar a nuestros hijos es vernos apasionados por el día de reposo, vernos apasionados por asistir a la iglesia. Otra cosa importante del día de reposo y es que hay que preparar la ofrenda. En este caso, ¿cuál ofrenda? Fruto de labios, fruto de corazón, fruto de alabanza. Quisiera que miráramos, por ejemplo, el Salmo 66, por ejemplo. Y el Salmo 66 dice así. Este era otro de los salmos que en los másquiles de Asaf, perdón, los másquiles de Coré se cantaban en los días de reposo. Si gusta leer los versículos 1 y 2 Dice, al 4. aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Selah. Entonces, el día de reposo es para ir en familia y adorar al Señor y decirle cuán asombrosas han sido tus obras, porque en última instancia, aunque los 6 días, entre comillas, son para nosotros, son días que el Señor nos ha dado para nuestra vida, días que el Señor nos ha dado para que los disfrutemos en compañía de los nuestros. Algo muy importante con alegría. Dice, por ejemplo, el Salmo 100, otro salmo para meditarlo y tenerlo muy presente. Si gustas leerlo. ¿Cierto? Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, según el Salmo 100, lo que el Señor nos dice por medio de este cántico es que debemos ir con alegría, con gozo, no puede ser un día de tristeza. Y servir. Dice, entren por sus puertas con acciones de gracia, entren por sus atrios con alabanza, es decir, se iba cantando a Dios. Por ejemplo, otro salmo, el Salmo 123. Y con este terminamos. Dice la El palabra. Salmo 122. 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David.
Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Entonces, para cerrar, el Salmo dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. En el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos va a decir, no dejen de congregarse, porque a la casa del Señor iremos. Es un día especial, un día de regocijo y un día también de gratitud. Entonces debemos conmemorarlo y el próximo domingo estaremos mirando, el próximo miércoles estaremos mirando la santidad del día de reposo. Bien, queridos hermanos, vamos a estar orando al Señor y si tienen preguntas, con mucho gusto pueden hacerlas, mis hermanos. Bueno, yo quiero dejarles una tarea para que investiguen dentro de 8 días y la tarea tiene que ver cuando el Señor dice, eh, yo y mi Padre hoy trabajamos. Recuerde que el Señor tiene una confrontación en el Evangelio de Juan porque Él sanó un día de reposo. Entonces ustedes van a investigar porque tiene que ver con la santidad del día de reposo. Entonces dentro de 8 días muy juiciosos con esa tarea, a cada uno les voy a preguntar y es, ¿qué significa la expresión, pero yo y mi Padre hoy también trabajamos? Porque tiene que ver con la santidad del día de reposo. Anótela. Yo y mi Padre hoy también trabajamos. Bien, hermanos, vamos a orar al Señor, dándole gracias en la noche de hoy. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Te alabamos, Señor. Te bendigo, amado mío, Rey mío y Señor mío. Gracias, Señor. Ayúdame a obedecerte, Señor. A tener en cuenta, Dios mío, tus palabras, Señor. Que tus palabras hoy se graben como una impronta en mi corazón, en mi vida. Ayúdame a tener presente el día de reposo, Señor. No solo yo, sino también con mi familia, con mis hijas, Señor, a prepararlas, a apartar, Señor, lo que hay que hacer, Señor. Dios, es un día especial. Nosotros nos quisiéramos cumplir años todos los días, porque nos dan detalles, porque se acuerdan de nosotros, porque recibimos llamadas, porque alguien se acuerda de nosotros y nos da un mensaje. Cuánto más un día tan especial que es el día de estar con mi Señor. Muchas gracias, Señor bueno. Dios, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por la vida de ellos. Gracias por mi esposa, mis hijas. Señor, gracias por la iglesia. Bendito, Señor. Amamos tu nombre y te bendecimos por cuanto tú nos has amado primero. Gracias, Señor. Concédenos la bendición y la dicha de mañana encontrarnos, Señor, para seguir, oh Dios, disfrutando de tus deleites en esta tierra y en la eternidad de tus deleites eternos. En los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.